Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que el día de hoy les haya ido muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a comenzar apagando el chat como habíamos acordado el día de ayer y con una información importante. Ayer, aunque ya les di los números de contacto de nuestra coordinadora Paula, con ella pueden preguntar todo lo referente a lo que es el material de estudio. Acá tienen los dos números, son números colombianos, entonces siempre la idea es que coloquen el código inicial, que sería más 57. Tienen dos números, uno que empieza en 316 y otro en 318. Es muy importante esa certificación porque demuestra que ustedes tienen los conocimientos en el tema específicamente en autismo y otros trastornos infantiles. Ayer estábamos hablando de algo fundamental y era esa parte de la historia. Vimos un poco de dónde viene el término autismo autista, ¿sí? Empezábamos a analizar que desde allí se empieza a tergiversar un poco eh, la idea de lo que es el autismo. Decíamos entonces que durante muchos años fueron entonces autores donde tergiversaron un poco el término sin culparlos, igual también hay que entender la idea del año, pero llega en 1943 Leo Kanner y llega otra persona fundamental que fue Hans Asperger, quien empiezan a darle mm, o moldear mucho mejor lo que es el autismo. Hoy en día no se utiliza la palabra o no se utiliza el término trastorno o síndrome de Asperger, sino que se utiliza trastorno del espectro autista. La palabra espectro nos da una noción también de continuidad. Y empezamos a hablar de lo que son las dos corrientes. Recuerden que estas corrientes surgen como una mirada para darle una respuesta qué pasa en el cerebro, en qué pasa en esa neurovariabilidad de una persona con autismo. Y llega entonces la primera corriente, que es la corriente sociocognitiva. Recordemos que la corriente sociocognitiva nos da una mirada de lo que es la teoría de la mente. Ayer definimos la teoría de la mente como esa capacidad para atribuir estados mentales. Cuando me refiero a estados mentales, eh, son creencias, son deseos, son las emociones, son esos conocimientos que nosotros podemos tener de los demás, esas emociones, leer la intención. En términos de pronto muy coloquiales, poco clínicos, sería esa malicia indígena que en Latinoamérica lo llamamos así, esa perspicacia y suspicacia cuando otra persona de pronto tiene malas intenciones con nosotros. Y muchas veces la persona con autismo pasa por una persona ingenua, pero es diferente ser ingenuo a tener baja teoría de la mente, ¿sí? Entonces, esto posiblemente pueda explicar por qué muchas veces las personas con autismo pueden tener dificultades para comprender esos engaños, porque la teoría de la mente nos implica eso, reconocer cuando los demás tienen pensamientos diferentes a mí o cuando los demás tienen de pronto eh, intenciones buenas o malas. Ese es un ejemplo de lo que es teoría de la mente. Dice lo siguiente, se los voy a leer de manera puntual, exacta. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y, dado el contexto que guarda relación con la muerte de algún ser querido, automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos, acá está la clave de la palabra, simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental, cuando me refiero a representación mental, es una mentalización que nosotros hacemos, nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etc. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta,
Se le denomina teoría de la mente. Ayer mencionábamos que la teoría de la mente no surge de la noche a la mañana, se va dando con el tiempo, va evolucionando con el tiempo. El desarrollo es que a partir de los 4 o 5 años respectivamente, la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente básica, muy básica, y que los niños con autismo, esa capacidad de teoría de la mente va a estar o alterada o desarrollarse más lentamente que en los niños neurotípicos. Por eso uno de los puntos cardinales en la rehabilitación neuropsicológica, en terapia, lo que hacemos es trabajar esa parte de la teoría de la mente. Entonces, una buena teoría de la mente es crucial primero para entender esas emociones de los demás, resolver conflictos interpersonales. La teoría de la mente nos da esa capacidad para saber que al otro le puede afectar algo. Nos permite también desarrollar habilidades comunicativas que son efectivas y funcionar socialmente. Funcionar en grupo también nos lo permite la teoría de la mente. Vamos a ver entonces un ejemplo visual de lo que es la teoría, para que tengamos un poco más claridad. Después del descubrimiento de la teoría de la mente, llega una persona muy importante que es Simon Cohan, Simon Baron Cohan. Él es el autor de muchos libros, ese es uno de ellos, se lo recomiendo bastante, pero leerlo desde una perspectiva eh, actual, es decir, teniendo en cuenta que ya no se habla de síndrome de Asperger. El libro fue antes del 2013, fue escrito y publicado antes del 2013, es por eso que todavía se habla acá en el libro de síndrome de Asperger, pero ya sabemos que si se habla de síndrome de Asperger, tener en cuenta que es un autismo de alto funcionamiento. Simon Barón es una de las figuras más influyentes en ese desarrollo de lo que es el concepto no solamente de lo que hoy en día conocemos como autismo, sino también de la teoría de la mente y sobre todo teoría de la mente en relación con el autismo. El trabajo que ha realizado Simon Barón Cohan ha sido fundamental para que nosotros podamos entender esas dificultades sociales que presentan muchas personas con el trastorno del espectro. Para él, en general, la teoría de la mente habla de una ceguera mental. Él piensa, ese es el término que él hizo, fue un aporte que él hizo para explicar un poco lo que es el término de la teoría de la mente en el autismo. Él dice, y en 1995 empezó a decir Simon Baron Cohen que las personas con autismo presentan una especie, entre comillas, de ceguera mental, es decir, una dificultad que va a ser específica para desarrollar la teoría de la mente y que esa ceguera mental va a explicar por qué a menudo las personas con autismo no comprenden las emociones o no comprenden las intenciones o no comprenden los engaños de los demás. Él nos deja, acá les pongo la definición de lo que Simon Baron Cohen da sobre la teoría de la mente, lo voy a leer de manera puntual para que ustedes comprendan el por qué es una ceguera mental, según Simon. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico o confuso. Y por tanto, puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que les llevara a realizar escasos intentos, de interacción con las personas.
tratándolas como si no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Esto es lo que nos da como definición Simon Baron Cohen. De hecho, él hace un experimento clave que, de hecho, en el video anterior que les mostré, se presenta, es un experimento de Sally y Annie, donde se hace un estudio, de hecho, es un estudio sumamente famoso, donde, y en colaboración con Yura Fritsch. Yura es una psicóloga del desarrollo, que de hecho también nos propone algo relacionado con teoría de la mente, que es la coherencia central débil. Entonces, Simon, en conjunto con otros pues colaboradores, pero sobre todo están eh, Yura Fritsch y Alan Leslie, si no me equivoco, colocan dos muñecas que vimos, que son Sally y Annie, que pues son las únicas participantes en la historia, y también está pues una canica, una canasta y una caja. Entonces dice lo siguiente, Sally coloca una canica en una canasta y se va. Luego llega otro personaje, que en este caso es Annie, y mueve la canica a una caja y se le pregunta al niño, ¿dónde buscará salir la canica? En niños neurotípicos se espera que respondan correctamente, es decir, la respuesta correcta es en la canasta, donde Sally cree que está. Miren, ahí es donde está la falsa creencia, por eso se llama prueba de falsa creencia. Y en los niños con autismo responden en la caja, donde realmente está la canica. Esto entonces empieza a denotar esa dificultad para atribuir una falsa creencia a otro, lo que explica la baja teoría de la mente. Entonces, importante, Simon Baron Cohen en lo que es el desarrollo de la teoría de la mente, ha tenido de hecho muchas implicaciones clínicas y educativas. Simon Baron Cohen sostiene que esta alteración de la teoría de la mente es una de las bases centrales del autismo, particularmente en lo que va a estar respecto a, por ejemplo, problemas para seguir las normas sociales implícitas, confusión ante el comportamiento ajeno que de pronto no es literal y también esas dificultades para entender sarcasmos, la mentira, las emociones de pronto un poco más sutiles. También, por ejemplo, cuando un ser humano llora de alegría, les da dificultad de entender por qué, si el llanto es de tristeza, una persona puede estar llorando de alegría. Y esto lo atribuye la teoría de la mente. Las aplicaciones de la teoría han sido muchísimas. De hecho, se desarrolla una herramienta que es una herramienta para evaluar la teoría de la mente, que se llama el test de la lectura de la mente en los ojos, que evalúa esa capacidad para interpretar emociones a partir de imágenes de los ojos como tal. Y también se han diseñado muchas intervenciones basándonos en Simon Baron Cohen, tanto sociales, clínicas, educativas, para entrenar esas habilidades de teoría de la mente. Es importante entonces entender que Simon Baron Cohen nos revoluciona esa comprensión del autismo porque lo vincula a una alteración de la teoría de la mente que nos permite dar una mejor explicación a esas dificultades sociales que tenemos en el autismo. También gracias a él tenemos un desarrollo de pruebas específicas y cuestionarios específicos que utilizamos para el autismo, no como una prueba diagnóstica específica, pero sí tenemos que es la AQ. Esa prueba es una prueba de cociente del espectro autista. Es decir, la AQ lo que hace es medir la presencia de rasgos de trastorno del espectro en adultos con una inteligencia de promedio a superior. Y eh, hay otra que es, pues es otra prueba diferente a la AQ y es la EQ, que es una empatía, y tenemos pues, la SQ, también es una prueba, donde, pues eso, como tal son cuestionarios donde se mide en el S un cociente de sistematización y en el EQ un cociente de empatía. Entonces realmente Simon Baron Cohen nos da también un aporte a lo que es la neurodiversidad. Gracias a él tenemos un conocimiento de lo que son las neurodiversidades, nos da una visión de reconocer, de valorar esas diferencias cognitivas, como esa presencia del autismo en esa variabilidad humana.
Recuerden entonces que alrededor de esos 4 años es cuando los niños comienzan a comprender que las personas tienen deseos, que las personas tienen creencias, que las personas tienen afectos diferentes y que entender esos estados mentales determinan un comportamiento a nivel social. Entonces, como les digo, no solamente Simon Baron Cohen es el responsable de eso, sino Yura Fritsch y Anne Leslie, donde también trabajan conjuntamente para explicar por qué una persona con autismo en ciertas o en determinadas situaciones sociales les cuesta predecir conductas de los demás, les cuesta entender como el doble sentido de la conversación o comprender bromas, comprender ciertos chistes, la ironía, y esto lo explica porque tienen una baja reciprocidad emocional y poca sensibilidad a lo que son las señales sociales, que lo explica la teoría de la mente. Hemos hablado y ya lo hemos clarificado el día de ayer, que fue nuestra primera clase, que todas las personas con autismo no tienen el mismo nivel ni coeficiente intelectual, ni el mismo nivel, por ejemplo, de lenguaje, todas son neurovariables. Entonces, lo mismo aplica para la teoría de la mente. No todas las personas tienen una teoría de la mente altamente afectada. Otras tienen baja teoría de la mente, pero logran sopesar esas dificultades con intervenciones desde pequeños. Entonces, es algo que siempre se debe trabajar. Algunas limitaciones es dificultad, que ya las hemos mencionado, pero no está de más que quede claro. Dificultades para predecir la conducta de los demás, problemas para darse cuenta de las intenciones que tienen los otros, dificultad a la hora de explicar incluso sus propias conductas, porque para ellos puede ser muy obvio que estén actuando de una manera y creen que todo el mundo de pronto sabe que están actuando de tal forma, problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a los demás. Un ejemplo muy claro es cuando una persona con autismo de pronto es brutalmente sincera, sin darse cuenta que puede estar hiriendo a otro, no con intención, que ayer también hablábamos de las intenciones. Una cosa es una intención de daño y otra cosa es que una persona con autismo puede decir pues lo que piensa de algo, de una situación, de una persona, pero el lío está en que a veces no va a medir la frecuencia. Es decir, a veces puede que no tenga esa capacidad de saber que lo que menciona o lo que dice va a afectar al otro. También esto es importante, esa incapacidad para darse cuenta del nivel de comprensión y el nivel de interés de las personas que están escuchando. Entonces, ahí es donde llega ese efecto monólogo que muchas personas con autismo pueden tener. Cuando me refiero a efecto monólogo es que pueden hablar y hablar y hablar de un tema que les apasiona, que conocen, que dominan. Puede ser cualquier tema, pero que ahí está la dificultad de entender cuando el otro no le está interesando. Y eso tiene que ver con la lectura social. ¿Cómo entonces el otro, con esa lectura social, pues nosotros nos damos cuenta, integrando esas claves faciales, que quizás el otro no se está interesando en lo que estoy hablando o lo que están hablando? Y eso tiene que ver mucho con la interacción de el contexto social, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, veo una persona que está así, inmediatamente mi cerebro dice está aburrida, ¿sí? Pero la persona con autismo no logra entender, no logra comprender ese nivel de interés que el interlocutor tiene. También dificultades en la anticipación, dificultades para la memoria autobiográfica, dificultades para comprender las reglas de un acto como ejemplo cuál. No esperar todos cuando están hablando, entonces pueden hablar en efecto monólogo, pero hablar y de pronto interrumpir incluso a otra conversación ajena, no mantiene contacto adecuado. Ayer hablábamos de esto, que es importante también tener claro. No todas las personas tienen un pago de contacto ocular. Es decir, los niños con autismo sí, de diferente forma, se generaliza que un niño que no tiene autismo pues ya es un niño con autismo, no.
lo que son los engaños. Recording in progress. Y ustedes se podrán preguntar hasta qué punto una persona con trastorno del espectro autista puede dominar lo que es la teoría de la mente o cómo se da, cómo se desarrolla la teoría de la mente en una persona con trastorno del espectro autista. En general, el dominio de lo que es la teoría de la mente y sobre todo en niños con autismo va a variar ampliamente. Yo les he dicho, pues, y hace nada les mencionaba que hay una neurovariabilidad importante. No todos van a tener el mismo nivel de afectación o el mismo nivel de habilidad en teoría de la mente, depende de factores a nivel individual, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta esto, esos factores a nivel individual son fundamentales, como el nivel de desarrollo cognitivo, el nivel de desarrollo del lenguaje, el entorno también educativo, el entorno terapéutico, esas características individuales de cada persona van a influir en si una persona o no tiene la capacidad de desarrollar o dominar lo que es la teoría de la mente. Entonces, vamos a dividirlo en dos. Vamos a explicar cómo es el caso con niños con buen desarrollo y cuáles son las dificultades más frecuentes. En casos con buen desarrollo, los niños con autismo y sobre todo de alto funcionamiento, estamos hablando entonces de un nivel uno, empiezan entonces a llegar a desarrollar la teoría de la mente, incluso pasar pruebas básicas como la de Sally y Annie. Entonces, es una prueba que si bien es importante, pues no es tan sensible en muchos casos, sobre todo si hay alto funcionamiento, por lo que les menciono. Pueden tener, pueden desarrollar lo que es la teoría de la mente. A menudo entonces van a aprender a, a lograr razonar lógicamente sobre los estados mentales ajenos, aunque sí de pronto no lo hagan de forma tan automática o de forma tan intuitiva como lo pueden hacer personas neurotípicas. Es decir, empiezan a aprender a razonar y pueden aprender a inferir ciertas emociones o ciertas intenciones si se les enseña de manera explícita. Entonces, por ejemplo, a través de esas intervenciones del pensamiento social o una intervención neuropsicológica específica, pues en lo que es el pensamiento social o la lectura de la mente. Pero también podemos encontrar ciertas dificultades y es que esa teoría de la mente puede ser inconsistente o la teoría de la mente puede ser
rígida. eh, Pueden entender un concepto en una situación, pero no generalizarlo a las otras situaciones. Y pueden tener de pronto más dificultad en ciertas emociones que son un poco más sutiles. Ironía, sarcasmo, el lenguaje figurado, lo que es el doble sentido. Y en algunos casos, especialmente si hay discapacidad intelectual, estamos hablando entonces de un coeficiente intelectual por debajo de 70, hay diferentes discapacidades intelectuales, leve, moderado, severa, pero en general, si hay discapacidad intelectual o un lenguaje limitado, van a tener menos desarrollo de la teoría de la mente, ¿sí? Va a ser un poco más restringido. Eh, es importante entonces también poder comprender que se debe entrenar la teoría de la mente. ¿Hay intervenciones específicas? Sí. Desde la neuropsicología se debe hacer un entrenamiento en emociones, en estados mentales, a través de historias sociales, desarrollar habilidades sociales a través de los juegos de roles. De hecho, es muy importante también el juego de roles allí. Y hay una técnica que es la técnica del modelado de habilidades sociales, siempre con apoyos visuales, siempre con un lenguaje claro. En general, también se debe trabajar con terapia de lenguaje y la parte de la comunicación, especialmente si hay dificultades a nivel de lo pragmático. Entonces, en resumen, un niño con autismo puede desarrollar teoría de la mente hasta cierto grado, hasta cierto punto, especialmente si tiene un buen nivel de lenguaje, especialmente si tiene un buen desarrollo a nivel cognitivo, si recibe también intervenciones individualizadas y adecuadas. No todas las intervenciones se deben generalizar, pero también es importante también rescatar acá que suelen haber diferencias en esa espontaneidad, en esa flexibilidad, en esa profundidad con la que se aplican las teorías de la mente en comparación con niños neurotípicos. Recording in progress. Es lo que debemos tener muy en cuenta y no solamente es el término que acabamos de observar sobre lo que es teoría de la mente, sino que también es fundamental tener en cuenta qué es cognición social, que es incluso un poco más amplio o más grande que teoría de la mente. Cuando hablamos de teoría de la mente y cognición social, son conceptos que son fundamentales desde lo que es la neuropsicología, eso desde el enfoque de psicología cognitiva, ambos, tanto teoría de la mente como la parte de la cognición social, se van a referir a la capacidad de entender, de predecir los estados mentales de los demás y, en un sentido mucho más amplio, de lograr interactuar estratégicamente en un contexto a nivel social. Están estrechamente relacionados teoría de la mente y teoría de la cognición social. Algo que vimos en el video es que hay dos tipos de empatía, pero al igual que hay dos tipos de empatía, también tenemos dos tipos o dos componentes de la teoría de la mente. Uno que es una teoría de la mente cognitiva y otro que es una teoría de la mente más de corte afectivo. Cuando hablo de la teoría de la mente desde el componente afectivo, es esa habilidad que nosotros vamos adquiriendo para que podamos comprender y para que podamos responder ante los estados mentales de los demás. Y hay otro concepto de teoría de la mente que es la parte de teoría de la mente más de índole cognitivo, que es la capacidad para razonar sobre lo que son las creencias, las intenciones y los pensamientos de los demás. En la adolescencia y en la adultez, la teoría de la mente se sigue refinando con esa experiencia social, cada vez más mejora en situaciones complejas. Y recuerden que en esa edad preescolar, entre los 4 o 5 años, los niños empiezan a desarrollar esa capacidad para resolver tareas de la falsa creencia, que es un hito clave en el desarrollo de la teoría de la mente y en el desarrollo socioemocional. La teoría de la mente y la cognición social comparten redes
neuronales. Algo importante es primero entender qué es cognición social. Ya sabemos que es teoría de la mente, pero nos falta comprender qué es o qué se entiende por el concepto de cognición social. Es un constructo mucho más amplio que engloba la teoría de la mente, es decir, la cognición social engloba teoría de la mente y también otras habilidades necesarias para el componente de la interacción social, donde está la percepción social, teoría de la mente, el reconocimiento emocional, la empatía, que también hace o es un subcomponente, un subdominio de la cognición social, necesarios todos en esas interacciones, en esas capacidades de comprender las normas sociales. Entonces, tenemos un componente de la cognición social o un subcomponente que es el reconocimiento emocional, que implica poder identificar y poder también diferenciar, que a veces eso también nos cuesta incluso como adultos, lo que son esas expresiones faciales, las expresiones del rostro, las posturas corporales, cómo es el tono de la voz, cómo es ese lenguaje corporal. Ese es el primer concepto, reconocimiento emocional. El segundo es la empatía. ¿Qué es el concepto de la empatía? Es esa capacidad para compartir y para comprender lo que son los sentimientos de los demás. Ese es el segundo concepto. El tercer concepto es la base de la teoría de la mente, que ya la hablamos, no me voy a detener acá. Luego tenemos un cuarto concepto que es la capacidad de toma de decisiones sociales, donde en esa toma de decisiones sociales es evaluar, pero también es responder adecuadamente ante situaciones sociales, es decir, ante situaciones interpersonales. Y un quinto elemento de la cognición social es esa percepción social, ¿sí? Interpretar señales sociales, interpretar lo que son los roles o las jerarquías, lo que son las normas a nivel grupal. Y, como les digo, hay una relación entre teoría de la mente y cognición social. Aunque la teoría de la mente es un componente central de la cognición social abarca un rango mucho más amplio de habilidades. Por ejemplo, alguien puede tener buena teoría de la mente, una teoría de la mente intacta, es decir, poder comprender esos pensamientos de los otros, pero mostrar déficit en el reconocimiento emocional o esa adaptación a las normas sociales, aspectos que también forman parte de la cognición social. Hay unas bases neuroanatómicas que vamos a ver como tal, son redes importantes. No solamente está la parte frontal, también hay otras áreas importantes, como por ejemplo acá en el occipital para la percepción de caras, la corteza somatosensorial ventral, la corteza motora primaria, que están relacionados todos con las redes de la teoría de la mente y redes de cognición social. Son redes complejas. Tenemos la corteza prefrontal ventromedial y la dorsolateral, donde lo que hacen es, bueno, y que son cruciales en lo que es la toma de decisiones sociales, la capacidad de regularnos a nivel emocional. También está la amígdala, que está implicada en ese procesamiento a nivel emocional. Está el giro temporal superior, que lo vemos por ahí, que es importante para ese reconocimiento de movimientos y esa parte de las acciones de otros, reconocer las acciones de otros. Y la corteza cingulada anterior, que va a estar vinculada con lo que es el concepto de la empatía y esa toma de perspectiva. Como tal, sí, hay redes neuroanatómicas que debemos tener en cuenta, pero también es fundamental explicar que hay una evaluación neuropsicológica, que de hecho son pruebas muy comunes. Una prueba muy común para la teoría de la mente es una de ellas que ya hemos hablado, que es usada principalmente en niños para evaluar esa capacidad de teoría de la mente de atribuir creencias erróneas, que es la teoría de la falsa creencia de Saliani, que recuerden que esto nos lo propone Simon Baron Cohen. También tenemos otra para evaluar teoría de la mente, que es esa historia de creencias falsas de segundo orden. Esta historia o esa prueba de historias de creencias falsas de segundo orden, que tiene de hecho un nombre muy largo, lo que hace es evaluar esas habilidades más avanzadas en niños mayores y adultos. Es decir, en niños más pequeños, teoría de la falsa creencia, en niños o en adolescentes ya adultos, llega esas habilidades de la falsa creencia de segundo orden.
Y evaluar también la cognición social es importante. Tenemos una prueba que es la prueba TACIT, donde es una prueba de reconocimiento de emociones, donde lo que hace es evaluar esa capacidad de que, pues de cómo la persona reconoce las emociones dentro de una interacción social. Hay otra que es el test de LOWA, donde el test de LOWA lo que, bueno, es otra también tarea de una evaluación de teoría de la mente, donde mide esa capacidad de tomar decisiones, pero en un contexto social y un contexto emocional, la prueba de LOWA. Y está el otro, que es el test de ojos o el test de la mirada, donde nos evalúa esa capacidad de interpretar los estados mentales a través de la mirada. Entonces son aspectos que debemos tener en cuenta, sobre todo en la evaluación. Eh, bueno, por acá hay algunas estructuras que no les expliqué y que me parece fundamentales también mencionarlos. Está el giro fusiforme. El giro fusiforme lo que hace es participar en ese reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial es crucial para que nosotros podamos lograr interpretar esas expresiones emocionales y sobre todo las pistas sociales no verbales. Reconocimiento facial que nos da, al fin y al cabo, una emoción. También por ahí vemos el surco temporal superior. Acá me voy a devolver. Acá tenemos el surco temporal superior, que también es sumamente importante tenerlo en cuenta, principalmente porque ese surco temporal lo que va a hacer es que está involucrado en lo que es el análisis de las señales sociales, visuales y auditivas, es decir, en modalidad auditiva, en modalidad visual, como por ejemplo el seguimiento de la mirada, la percepción de los movimientos intencionales. Y yo ya les mencionaba que también esa estructura, que es el surco temporal, empieza a relacionarse con sostener la mirada, seguir la mirada. Y aunque acá no lo coloco, no está visible, también es importante rescatar la ínsula. La ínsula no está acá en pues en estas redes neuronales vinculantes, pero la ínsula es fundamental porque es una estructura neuroanatómica que lo que hace es procesar esas emocionales, esas eh, características emocionales de aspecto social. Entonces, por ejemplo, el asco, la empatía, la vergüenza, y está conectada con esa autoconciencia emocional. Son estructuras que no trabajan solas, ma- trabajan de manera mancomunada, de manera integrada para poder permitir esa percepción, esa regulación de los comportamientos sociales que pueden ser percibidos como complejos y es fundamental. Tenemos otra corriente, que es la corriente de la teoría de la disfunción ejecutiva. Esa es una corriente ya no sociocognitiva, como veíamos en la teoría de la mente, sino desde la corriente neurocognitiva. Entonces, acá debemos tener en cuenta qué son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones o habilidades cognitivas de alto nivel, de alto funcionamiento y hacen que las personas logramos planificar, podamos organizar, podamos regular nuestro comportamiento. Las funciones ejecutivas permiten que nosotros nos podamos adaptar a situaciones nuevas, que seamos flexibles ante nuevas perspectivas y es una habilidad que es esencial para realizar actividades cotidianas y actividades dirigidas a un objetivo, resolver conflictos, manejar el comportamiento en un contexto que puede ser percibido como desafiante o cambiante. Acá les voy a mencionar eh, algunos aspectos o más bien algunos subcomponentes de la función ejecutiva o cuáles son las funciones ejecutivas, porque son varias. Una de ellas es la inhibición, por ejemplo, cuando nosotros podemos inhibir comportamientos impulsivos, repetitivos, entonces evitar interrumpir en una conversación, está la inhibición, es esa capacidad de controlar impulsos, resistir a esas respuestas automáticas o quizás inadecuadas en un contexto. Y en el autismo, por ejemplo, vemos cierto bajo control de impulsos, sobre todo con esa parte de las normas sociales, evitar interrumpir en una conversación. Acá, dentro de las funciones ejecutivas,
tenemos lo que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo hace parte de la memoria a corto plazo, pero también es parte de la función ejecutiva porque es retener una información durante muy breve tiempo, segundos, y manipularla, trabajar con esa información de forma temporal para realizar tareas de alto nivel, tareas complejas. Un ejemplo, recordar la instrucción que me dan mientras ejecuto esa instrucción. También tenemos la capacidad de ser flexibles, de poder tener nuevas perspectivas, de poder tener otros pensamientos. Es una habilidad que nos permite adaptarnos a las nuevas demandas del ambiente, a cambiar una estrategia. Si la primera no nos funcionó, permite alternar entre tareas, entonces cambiar, por ejemplo, de enfoque de un plan. Si el primer plan no me funciona, tener plan B, plan C, plan D. Eh, la capacidad de tomar decisiones activa, entonces evaluar esas opciones, hacer un análisis de consecuencias, una selección de la mejor alternativa. Eh, también está la parte de la planificación y de la organización, esa capacidad para establecer metas, diseñar estrategias, diseñar recursos, poder lograr una meta. Eh, algo que no se habla en la ejecutiva es esa capacidad de monitorización y autorregulación, mucho también con esa inhibición, pero sobre todo monitorear, supervisar, identificar errores, corregir errores, que ver más con una cognición, que es un concepto más amplio, que relaciona mucho con las funciones ejecutivas, de la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Esa capacidad para iniciar actividades, así no nos, así no sean actividades de pronto motivacionales, no nos motiven, es decir, que no tengan que depender de estímulos internos, entonces empezar a trabajar en una tarea antes de pronto de posponerla, tiene que ver con eso. Y hay un área fundamental, dos áreas fundamentales, la región dorsolateral y la centro. Acá también está la frontal, si te lo voy a explicar. Esa región dorsolateral va a estar implicada en esa planeación, en esa estructuración de lo que es la acción, y la ventral está relacionada con la capacidad de el control inhibitorio. Entonces, hay similitud importante en lo que es esa neuroanatomía ejecutiva y lo que vamos a ver de la neuroespejuelaría de la mente. Tenemos entonces partes importantísimas que es la parte frontal, prefrontal de nuestro cerebro, que nos hace diferentes también a los primates, nos hace diferentes también a otro tipo de esa corteza prefrontal. La función ejecutiva es lo que nos hace diferentes. Pero resulta que en el autismo vemos cierta limitación. Hay una neuroanatomía que también la explica. Entonces, esa corteza prefrontal dorsolateral que les mencionaba va a estar asociada con la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, va a haber una hipoconectividad en esa área específicamente. La corteza orbitofrontal, que es así no se las explica, es esta de acá, orbitofrontal. La orbitofrontal va a estar relacionada con esa regulación emocional, va a estar relacionada con la capacidad que vamos haciendo de poder tomar decisiones basadas en recompensas, sobre todo recompensas de tipo social. Como les mencionaba entonces, vamos a tener ciertas limitaciones en funciones ejecutivas. Déficit en organización, donde vamos a ver dificultades, por ejemplo, de seriar pasos para solucionar un problema. También explica la, la, la dificultad para organizar qué debo hacer primero, qué debo hacer después, por esa misma inflexibilidad cognitiva quizás, entonces vamos a ver problemas para diseñar y ejecutar pasos hacia un objetivo. Entonces, un ejemplo, dificultad para realizar tareas académicas, escolares, múltiples actividades cotidianas, quizás resolver problemas complejos para explicar esa limitación.
Lo mismo el déficit en la planificación, tiene mucho que ver, entonces dificultades para hacer un plan y luego seguir los planes que guían un comportamiento, problemas atencionales como tal, es que todo como tal no se relaciona directamente a funciones ejecutivas, es decir, sí, pero no hace parte de la función ejecutiva, sobre todo en la atención selectiva, mucho interés en aspectos que les llaman la atención. Entonces acá tenemos problemas para discriminar lo que son los estímulos relevantes en la tarea y los estímulos irrelevantes. La inhibición de respuesta, esa baja resistencia a interrumpir una conducta en el momento adecuado. Les cuesta cambiar de una conducta a otra y tiene que ver también con flexibilidad cognitiva. También tenemos la rigidez cognitiva, esa inflexibilidad, donde una de ellas es una de las áreas más afectadas del autismo, que se va a manifestar como una rigidez en el pensamiento y en el comportamiento. Entonces, una preferencia por lo que son las rutinas, una resistencia a lo que es el cambio, una dificultad de adaptarse a una nueva situación, a una nueva perspectiva. Entonces, se puede ver de pronto con una rutina muy estricta, una rigidez en el pensamiento y en el comportamiento. Un ejemplo puede ser una frustración ante una leve modificación de la rutina diaria, eh, a un, a un leve cambio en el entorno. Si se iban siempre al colegio por una ruta, por X motivo, tuvieron que cambiar de rutas allí donde esa incluso inflexibilidad actúa. Como les digo, no en todos los casos. El autismo tiene mucha libertad. Van a haber personas que van a tener mayor afectación que otras en lo que son las funciones ejecutivas. La generalización de la que hablábamos ahora. Entonces, si yo en una tarea utilizo una estrategia para resolver el conflicto, la idea es que se pueda generalizar a otra. Es decir, si me sirvió para A, me sirve para B, para C, para D. A veces les cuesta. Si me sirvió para A, para B tienen que volver a ver qué puede solucionar. Entonces, la generalización les cuesta aprender de los errores, aprender de estrategias, la rigidez cognitiva de la que ya hemos hablado y el déficit en la motivación, que es un aspecto pues crucial también. Y no les hablé de la memoria de trabajo que les mencionaba. Entonces va a haberme, en la memoria de trabajo puede haber limitaciones para mantener, para manipular esa información en corto plazo, entonces olvidan instrucciones complejas o a veces pueden perder el hilo de una conversación. Pueden también tener problemas en ese monitoreo de los errores y en la autorregulación. Por ejemplo, dificultades para evaluar y ajustar su comportamiento en función de las demandas del entorno. Un ejemplo muy clásico es que a veces no logran reconocer cuando está siendo demasiado insistente y persistente en un tema de interés rígido. Lo que de hecho esas teorías que ya hemos visto, la sociocognitiva con teoría de la mente y la neurocognitiva con teoría de la disfunción ejecutiva se relacionan, ¿sí? También está a veces en muchos casos la falta de iniciativa. Muchos niños con autismo y adultos también con autismo, porque también debemos hablar de los adultos con autismo, van a presentar problemas para iniciar actividades, especialmente si esas actividades requieren o de interacción social o requieren de planificación. Entonces, por ejemplo, ser renuentes a la hora de comenzar tareas escolares o a la hora de tener una interacción social sin un estímulo externo, claro. Así puedes comprar en nuestra tienda. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas para despejar algunas dudas que hayan quedado en la clase de hoy. Recuerden que vamos avanzando, vamos haciendo algunas, ustedes vayan teniendo. Vamos a
preguntas, el tema de hoy que sea vista del orden, que lo que una paulatina. Las preguntas, pues van a tener habilitado el chat, habilitado que me puedan hacer las preguntas. Bien, pues, ¿me están escuchando bien en este momento? Bueno, voy a revisar ese tema de la conexión. En este momento me están escuchando bien, o se escucha entrecortado. Listo. Entonces, les mencionaba que la parte de la coherencia central, perdón, de lo que es el ámbito de la teoría de la mente es fundamental. Es fundamental principalmente porque es la teoría de la mente que nos brinda esa capacidad en grado, pues igual en magnitud variable. Muchas personas tienen variabilidad en esas funciones ejecutivas. No quiere decir que todas las personas de pronto con autismo tengan dificultades en esa inhibición. Van a tener mayores dificultades grado 3 especialmente porque en el grado 3 es donde tenemos un mayor reto. Y teníamos esta imagen que ya se las voy a proyectar, que es esta. Esta imagen es fundamental principalmente porque nos da un análisis de cómo es el control inhibitorio. Nuestro sistema ejecutivo es realmente el sistema frontal. Acá lo que vemos imagen son redes neuroanatómicas. Redes neuroanatómicas donde están involucradas en la frontal. Lo que ustedes ven en rojo es ese control cognitivo que involucra esas regiones cerebrales que permiten planificar, la capacidad de tomar lo que son las decisiones. Un momento. La capacidad de tomar decisiones, que lo vamos a explicar después del descanso. Vamos a seguir un poquito eh, más temprano el descanso para ver si se soluciona esa parte de la conexión y podemos continuar. No, ya en ese momento la imagen no la estoy proyectando como tal. Vamos a salir al descanso y posterior vamos a trabajar con esa parte del control inhibitorio. Entonces, ahora sí habla. Tenemos esa imagen donde entonces está el control inhibitorio y el control cognitivo. ¿Qué es lo que está en rojo? Esa parte es la red del control cognitivo que involucra esas regiones cerebrales que nos permiten planificar, nos permiten
poder tomar decisiones, poder resolver problemas, poder dirigir también la atención. Es decir, nos ayuda a organizar y ejecutar metas a largo plazo. Y acá hay unas áreas implicadas, que está la corteza prefrontal dorsolateral, donde lo que hace es la capacidad de tomar decisiones, de planificar, de memoria de trabajo. La corteza cingulada anterior, esa corteza cingulada anterior nos permite supervisar el conflicto, nos permite seleccionar respuestas, y el área motora suplementaria, que también está en rojo, donde es la coordinación motora voluntaria compleja. Luego tenemos lo que está en color morado o azul, que un sistema que nos permite inhibir impulsos automáticos, por eso se llama control inhibitorio. Ese control inhibitorio lo que hace es que no nos deja tener respuestas que no son deseadas, nos permite controlarnos. Es crucial para esa autorregulación, es crucial para lo que es el autocontrol, evitar esas conductas impulsivas. Y que también hay unas áreas, está la corteza orbitofrontal de la que ya hemos hablado, donde está esa evaluación de las recompensas, donde está también esa regulación emocional. Vemos la corteza prefrontal ventrolateral, donde se hace supervisión de respuestas automáticas. El control, pues el área motora suplementaria tiene que ver con ese control de la iniciación de acciones. Importante entonces entender que, en resumen, la imagen nos presenta esas diferentes áreas del cerebro donde se van a organizar en dos funciones importantes. Una que está en rojo, que es el control cognitivo, y la otra que está en morado o azul, es el control inhibitorio, que frena impulsos, que regula la conducta, que regula nuestras emociones. Ambas redes son esenciales para el adecuado funcionamiento ejecutivo, es decir, para actuar de manera eficaz, para adaptarnos a las demandas del entorno. Progress. Tenemos otra teoría que explica lo que pasa o lo que sucede en el autismo, que es la corriente neurocognitiva. Acá tenemos en otras partes de la corriente neurocognitiva lo que es la teoría de la coherencia central débil, la coherencia central debilitada. En general, ¿qué es la teoría de la coherencia central? Es un término que se utiliza en psicología y en esa parte de neuropsicología para describir esa tendencia de las personas en general, porque no es única y exclusiva de lo que es el autismo. Esto es muy importante tenerlo presente. La teoría de la coherencia central no es solo del autismo. En general, todos tenemos una teoría de la coherencia central, todos tenemos coherencia central, y es esa capacidad, como les digo, de procesar la información de manera global y en un contexto, y que nos permite enfocarnos en el panorama, pues en el panorama general, en lugar de pronto ver solamente esos detalles individuales. Ese es un concepto que eh, ha sido particularmente relevante en ese estudio de los trastornos del espectro autista. Como tal, personas con desarrollo neurotípico poseen buena tendencia natural a integrar esa información tanto en el contexto e integrarla en un todo, ver lo global. Es un concepto, como les digo, muy importante en el autismo, porque se ha observado que algunas personas con autismo tienden a tener una coherencia central baja, una coherencia central débil. Eso significa que en lugar de integrar toda la información de manera global, pueden centrarse más en esos pequeños detalles. Es decir, se van a centrar un poco más en lo que son los detalles específicos, lo que puede afectar la capacidad para poder interpretar el contexto general de una situación. Entonces, acá está la explicación del por qué muchas veces las personas con autismo perciben el mundo de forma fragmentada, con una atención extrema a esos detalles, más que a la totalidad. Y esto explica esto, que provoca dificultades especialmente a la hora de identificar información de corte socioemocional, a veces entender las interacciones sociales que dependen entonces, por ejemplo, de comprender los chistes, de comprender los dobles sentidos. Esta teoría de la coherencia central no la propone Yura Fritsch. Recordemos que Yura Fritsch también la habíamos mencionado trabajando la teoría de la mente,
que fue una de los colaboradores de, del concepto macro de teoría de la mente junto con Simon Baron Cohen, pero en general una persona con una coherencia central fuerte o una buena coherencia central es mucho más probable que integre y entienda la información dentro de un contexto mucho más amplio. Es decir, ven la imagen completa, no ven la imagen por fragmentos. Pero también es importante aclarar que una persona con coherencia central débil podría tener sí dificultades para conectar esos detalles de una situación o los detalles individuales en un todo más coherente, pero también va a poder sobresalir en tareas que requieran esa atención al detalle. Entonces, es una habilidad también, es un concepto que, como les digo, no solo se aplica a las personas con autismo, sino que también se aplica en el estudio de otro tipo de perfiles cognitivos y otras condiciones donde también hay una coherencia central debilitada, esa forma en que se procesa la información. Entonces, Yura nos dice que es una teoría que nos hace referencia a la capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión coherente y en una comprensión significativa de lo que es la globalidad, ver el todo y no sus partes fragmentadas. Y acá es donde, dado esas debilidades de la coherencia central baja, vamos a tener problemas en la cognición social. Yo les dije que también tuvieran muy en cuenta lo que es esta teoría junto con la teoría de las neuronas espejo y de la teoría de la mente y cognición social porque se van a relacionar. Dado que en la teoría de la coherencia central baja, nosotros necesitamos hacer una lectura social, ver el todo, no solamente los fragmentos, para hacer una combinación, por ejemplo, de la prosodia de una persona, el tono de la voz en general, el contexto en el que se dice un discurso, las claves faciales que tenga una persona, y esto se requiere desde una coherencia central buena, hacer esa lectura social, combinar la multitud de datos que se deben procesar simultáneamente al tiempo en una situación. Entonces, esa coherencia central débil permite explicar por qué a veces captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad les va a costar. Ejemplo, poder entender que cuando una persona cualquiera le dice a una persona con autismo, es que tú tienes un corazón de oro, la persona con autismo inmediatamente de pronto puede decir, pero ¿cómo así que tengo un corazón de oro si mi corazón es de sangre, de tejido? Y lo que le está queriendo decir es que es buena persona o que es una persona noble, que tiene un corazón de oro, ¿sí? Pero la persona con autismo muy posiblemente podrá entender esto de una manera muy explícita, muy literal. También permite identificar esas claves faciales en el interlocutor junto con esa intencionalidad implícita del tono de voz. A veces necesitamos juntar todo eso de lo que se hace inmediatamente a través de esas redes neuronales. Nosotros no vemos, por un lado, las claves faciales, ni por otro lado, de pronto el tono o la intención implícita de la voz de alguien, un tono de enojo, un tono de mandato, un tono de pronto de alegría, junto con esas claves faciales. Muchas veces las personas con autismo lo pueden ver por un lado y por el otro lado. Y también reconocer las propias emociones implica una coherencia central. Algo importante acá es esto, incorporar experiencias y recuerdos. La memoria autobiográfica de las personas con autismo puede tener ciertos baches en ese almacenamiento porque nosotros necesitamos para formar un recuerdo entender todo lo que está pasando, es decir, tener todo el contexto, no solamente de pronto si tenemos un recuerdo, recordar el color de la camiseta de la persona con la que estábamos o los tenis, no, sino verlo todo. Mientras que las personas con autismo pueden recordar esos pequeños detalles que de pronto no son tan necesarios para el recuerdo, más que el recuerdo en sí. Y eso es necesario para la memoria autobiográfica. Entonces, esa coherencia central débil es un concepto que en general vamos a necesitar como tal, no es único y exclusivo de la persona con trastorno del espectro. Y hay unas características principales de esta coherencia central. Lo primero que nosotros debemos entender en la coherencia central es esto, ¿sí?
pero también hay otras características. Primero es que hay una preferencia por ese procesamiento local. Las personas con una coherencia central baja o débil tienden a enfocarse a los detalles individuales de una información en lugar de integrar esos detalles en una visión global. Entonces, por ejemplo, se pueden fijar mucho más en los elementos específicos de un objeto, los colores, las texturas, el movimiento del objeto, pero no van a captar la función del objeto o el propósito general del objeto o incluso el propósito general de una situación. Y también eso puede manifestarse, esa teoría de la coherencia central puede manifestarse más en situaciones de corte social, como por ejemplo, no captar el sentido implícito de una conversación o interpretar de una forma muy literal la expresión, como la que les dije, tú tienes un corazón de oro, va a estar acá, por esa coherencia central débil. Entender el sarcasmo, entender de pronto esas figuras literarias, pues la parte figurada, y también pueden tener problemas para integrar esa información que requiere un contexto. Entonces, la comprensión de un cuento, por ejemplo, que requiere un contexto, o la interpretación de una escena que es compleja. Ojo acá, no tiene nada que ver con el ámbito de coeficiente intelectual, no, sino desde la coherencia central debilitada. Desde el ámbito de la neuropsicología, si queremos evaluar esa parte del autismo, eh, la teoría de la coherencia central nos propone que procesan la manera, pues que tienen un procesamiento diferente de la información, que es un estilo cognitivo que explica lo que son algunos síntomas nucleares de lo que es el trastorno del espectro autista, entonces dificultades en la comunicación social, interpretar el lenguaje figurado, intereses restringidos son muy detallados y la preferencia de las rutinas. Para hacer una evaluación neuropsicológica, la idea es identificar si hay presencia o no de una coherencia central débil. La idea es que se usen tareas neuropsicológicas específicas, como por ejemplo pruebas de integración visual, entonces reconocer figuras globales formadas por pequeños elementos, como por ejemplo el test de Nabon, eh, tareas de comprensión verbal, como interpretar metáforas, bromas o el contexto de una historia, y pruebas de procesamiento perceptual, donde está, por ejemplo, evaluar esa preferencia entre un enfoque local versus global de lo que son los estímulos. Ese es un ejemplo perfecto de lo que es la coherencia central y dice lo siguiente. En consecuencia, la percepción desintegrada de la realidad genera, según esta teoría, una percepción muy básica de la realidad, centrada en el mundo físico o parcelas inconexas del mundo real. La frase, los árboles no dejan ver el bosque, ilustra muy bien la carencia propia de la falta de coherencia central. La coherencia central es la capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión coherente y global. Entonces, si yo me voy a la frase, los árboles no dejan ver el bosque, ahí es donde estamos hablando de coherencia central, principal, débil, ¿cierto? Principalmente sabemos que los árboles componen el bosque, que los árboles son el bosque, entre otras cosas, pero principalmente son los árboles. Entonces, se van a fijar más en aspectos muy pequeños que sí son importantes, pero no lo logran ver a nivel global. Entonces, importante tener en cuenta este ejemplo para la coherencia central débil. Como les digo, la teoría de la coherencia central no es única y exclusivamente del autismo. La coherencia central débil va a estar incluso en otros aspectos a nivel neuropsicológico, en otros perfiles cognitivos.
Luego tenemos la teoría de las neuronas de espejo, es una teoría un poco más estructural, a nivel anatómico, no tanto estructural, más de conectividad. Es una teoría que no surge hace tanto, surgió en la década de los 90, para ser exactos, entonces en 1998 surge, digámoslo así, como una especie de error. No estaban buscando, o su intención no era encontrar las neuronas de espejo, sino que surge principalmente desde Giacomo Rizzolatti y un grupo de colaboradores, y empezaron a entender, empezaron a buscar que nosotros teníamos un grupo de neuronas que se conectaban cuando veíamos hacer a otra persona ciertas acciones. Es decir, que las neuronas de espejo simulan lo que nosotros estamos haciendo, es el soporte biológico de la empatía, que ya hemos hablado de la empatía, que es un concepto psicológico, y las neuronas de espejo entonces se comunican. Es un sistema donde podemos, o que se activan tanto cuando una persona realiza una acción como cuando nosotros observamos a otra persona realizar la misma acción. Fueron descubiertas, como les digo, por error. Mientras estudiaba la corteza premotora de los monos, se dieron cuenta que se activaban ciertas áreas cuando otros monos veían a otros primates hacer las mismas acciones. Entonces, sí, por ejemplo, un ejemplo de las neuronas espejo. Si tú tomas una taza de café, ciertas neuronas en tu cerebro se van a activar, ¿sí? Motoras. Y también esas mismas neuronas se van a activar cuando vemos a otra persona, no nosotros, sino a otra persona tomar una taza de café, aunque nosotros no nos estemos moviendo. Hay unas principales y pues funciones sumamente importantes. Por eso se llaman neuronas espejo, porque se activan, da la sensación al propio cuerpo de haber realizado esa, ese movimiento, así no seamos nosotros los que lo hayamos realizado. Hay unas principales funciones. Primero es esa comprensión de las acciones. Las neuronas espejo nos permiten simular, o le permiten al cerebro, entre comillas, simular internamente lo que vemos, y nos ayuda también a comprender las acciones de los demás. Por eso también tiene un soporte biológico de la empatía, lo que les mencionaba. También tiene un componente fundamental y es la imitación. Son fundamentales para ese aprendizaje por imitación, especialmente en ese desarrollo en general infantil. Nosotros aprendemos desde que estamos niños por imitación. El ser humano tiende a imitarse mutuamente, y así es como nosotros hemos podido sobrevivir, hemos podido desarrollarnos, hemos podido evolucionar a través de la imitación, a través de esa interacción social. De hecho, uno de los factores eh, es el lenguaje. Sea, bueno, no es de esto, pero sí es uno de los factores donde es un aprendizaje por imitación. Entonces, como les mencionaba, son las neuronas tienen un componente de imitación fundamental. Por eso, más el lenguaje les mencionaba, sí, espejos y la evolución del lenguaje, esto para conectar son nos permite también la contribuye a las neuronas están almacenadas acá en esta parte, de esa soma y en la corteza motora principal, es somatosensoriales o somáticos sensoriales, donde están motoras y áreas sensitivas. Las neuronas, como están ubicadas allí, la corteza motora es un movimiento, aunque no se nota acá la corteza cuando se asocian a las emociones. Es importante entonces tener esa parte de las neuronas espejo, van a estar funcionando con autismo, donde es la capacidad en el lugar del otro. Estructuras presentes, otras
Bueno, se corta el audio. Entonces, como les mencionaba, tenemos la corteza prefrontal medial. Esa corteza prefrontal medial tiene una función y es que está involucrada en lo que es la evaluación de las perspectivas y de los pensamientos de los demás. Es una región que de hecho nos ayuda a comprender esas intenciones, esas creencias de los demás, de las otras personas. Y esta corteza prefrontal es sumamente importante porque tiene un rol en la empatía. Tener un rol en la empatía y es esencial para esa teoría de la mente, que es esa capacidad de atribuir estados mentales de los demás. Tenemos el surco temporal superior, que es esta parte de acá, que está en color rosado, donde ahí tenemos un rol de la empatía y es que nos ayuda a interpretar, nos ayuda a predecir el comportamiento de otras personas a partir de los movimientos, a partir de las expresiones faciales. Y la función es que procesa la información sobre las acciones de los demás, sobre las intenciones, como la detección de la mirada, el movimiento. También tenemos allí la corteza cingulada, donde es importante para la empatía, sobre todo la empatía, recuerden, hay una empatía afectiva y hay otra empatía que es cognitiva. Entonces, cuando hablamos de empatía afectiva, es esa capacidad de compartir y responder a las emociones de los demás. Y esa corteza cingulada anterior va a participar en lo que es el proceso de las emociones, tanto propias como ajenas, y en la regulación emocional. Por acá también tenemos la ínsula, aunque no la coloco acá, la ínsula que ahora también la estábamos nombrando, la ínsula es sumamente importante, sobre todo la ínsula anterior, para o que se va a activar. La ínsula se activa cuando experimentamos emociones fuertes o cuando observamos que otra persona está experimentando una emoción intensa. Nos ayuda a sentir lo que el otro siente, es decir, procesa emociones y sensaciones de tipo más visceral. Cuando hablamos de neuronas de espejo, en lo que es el trastorno del espectro autista, es importante entender que las neuronas de espejo están en todas las personas, ¿sí? Son un grupo de neuronas que se van a activar cuando una persona realiza una acción, cuando observa a otra persona realizar. Como les dije, inicialmente fueron descubiertas en monos, pero luego ya se lograron identificar pues sistemas muy similares en nosotros humanos. Son neuronas que están implicadas en la imitación, en cómo nosotros aprendemos a través de la imitación, en esa comprensión de las emociones, es decir, la parte de la empatía, la teoría de la mente, esa capacidad de entender lo que otra persona piensa, lo que la otra persona siente. Esa relación que tienen las neuronas espejo con el autismo expresamente, esas investigaciones han puesto en la mira cómo en el autismo puede haber una disfunción en la alteración, pues una disfunción o alteración en esa conectividad de lo que es todo el sistema de neuronas espejo, lo que explica por qué hay características tan únicas en el autismo, especialmente en el ámbito de la comunicación y en el ámbito social. Entonces, hay áreas cerebrales relacionadas. Está el sistema de neuronas espejo en los humanos, que es mucho más intrincado incluso que en los primates. Está en la corteza premotora, y aquí me voy a devolver. Acá tener en cuenta esta parte, pero sobre todo esto, porque las neuronas espejo están en la corteza premotora, pero también en el área de Broca, que lo vemos acá. El área de Broca está relacionado con lo que es el lenguaje
No es la única estructura en el lenguaje, eso es importante, pero sí el área de Broca es relacionado con el lenguaje y la imitación, ¿sí? Y la corteza parietal inferior también, de la que en un momento hablamos, que está implicada en esa coordinación de la acción, la coordinación de las acciones. Entonces, esos neuronas, bueno, y también está la corteza insular implicado, también está el cíngulo anterior, donde están relacionados también con esa parte del rol eh, de la empatía, en ese procesamiento emocional. Y en las personas con autismo, el sistema en neuronas espejo va a estar alterado, tiene un procesamiento diferente, ¿sí? Va a tener algunas dificultades, como por ejemplo, una función relacionada es esa imitación de gestos o sonidos. Y en esa manifestación del autismo está esa dificultad para copiar expresiones faciales, para copiar esos movimientos, para, por ejemplo, seguir a alguien que está haciendo movimientos complejos. Eh, También tenemos un reconocimiento de las emociones, que es una función importante también en lo que son las neuronas espejo. Entonces vamos a tener problemas allí para identificar lo que otros sienten, la comprensión de esas intenciones ajenas, dificultad para leer esas intenciones o esos pensamientos de los demás. Hay algo que es la empatía emocional de la que hablábamos, donde hay menor respuesta automática a esas emociones ajenas, y el lenguaje no verbal, donde también hay dificultades en ese uso del lenguaje corporal y gestual. Eh, una pregunta que suele surgir es si esta teoría es única y exclusiva. No. La teoría de la disfunción de esas neuronas espejo, al igual que la teoría de la disfunción ejecutiva, al igual que la teoría de la coherencia central debilitada y la teoría de la teoría de la mente, valga la redundancia, en el autismo es una o son unas de muchas hipótesis, ¿sí? Algunos estudios sí apoyan la idea de lo que es las neuronas espejo y de hecho se han demostrado también con ejemplos clínicos. Hay resultados importantes, pero también hay que entender que no es la única causa de lo que son los problemas sociales en el autismo. Es decir, no podemos decir que en el autismo solo se explica únicamente porque hay dificultad en las neuronas espejo. No, sería una visión muy reduccionista del aspecto como tal. Del autismo, y que también hay que entender que hay mucha variabilidad en el espectro autista, que hace que no todas las personas con trastorno del espectro tengan alteraciones en ese sistema. Eso es muy importante. Y otros factores como esa conectividad cerebral, la hiperconectividad y la hipoconectividad de algunas estructuras. La genética influye muchísimo y ese procesamiento sensorial también juega un rol preponderante en lo que es esa interpretación de lo social. Entonces, como tal, es una teoría explicativa, pero como tal no es una teoría absoluta, sería muy reduccionista. En resumen, para concluir ese tema de las neuronas espejo y pasar a otro importante, es que las neuronas espejo van a estar o podrían estar relacionadas con algunas dificultades sociales eh, del trastorno del espectro autista, eh, de esa comunicación social, especialmente en lo que ya hemos hablado, la imitación, la empatía, pero no explican por sí solas todo el cuadro del autismo. Por eso hay que ver, y yo también les mencionaba que hay que tener en cuenta todas las teorías explicativas, no verlas de manera individual, sino que verlas como un todo, son como pequeños fragmentos de un rompecabezas que al fin y al cabo es el autismo, que es uno de los diagnósticos más variables han estudiado. Sí, Kelly, en medida variable, es decir, no todas las personas con autismo van a tener una alteración igual en las neuronas espejo. Por ejemplo, acá también nos preguntaba, Doris nos pregunta, ¿y qué sucede en los casos de hiperactividad en el autismo? Es esa capacidad de pensamiento de los demás. Sí, puede experimentar emociones, pero si la ya se va a sentir triste durante todo el día o implica sentir en el ambiente
grupo o reacción fuerte, aprecian o comentario cargado de emociones, personas que hacen lo que los demás entender lo que es la vida. La parte emocional es lo que siente, ¿sí? Cada como empatía. Bueno, vamos a dejar la clase hasta porque no que no se puedan perder eh, eh, el ámbito eh, para que mañana podamos continuar. Entonces, espero que mucho y nos veremos mañana. Chao.